Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video del canal Resolviendo Matemáticas. El día de hoy vamos a resolver la derivada de la función h de x, que es igual a x por coseno de x entre seno de x. Lo primero que podemos observar es que esta función está compuesta por un cociente de funciones. Así que si conocemos la teoría de derivadas, sabemos que para derivar esta función tenemos que utilizar la regla del cociente. Sin embargo, he escogido este ejercicio a propósito para hacerles una recomendación, y es que antes de empezar a calcular la derivada casi de forma automática aplicando las reglas que conocemos, nos detengamos primero en observar la función que nos dan y, si es posible, hacerla más sencilla de derivar. Vamos a verlo con este ejercicio. Podemos darnos cuenta que aquí hay una razón trigonométrica, coseno entre seno. Acuérdense de las principales razones trigonométricas. Una de ellas era seno partido coseno, que es igual a la tangente. Si lo tenemos al revés, coseno entre seno, como es este caso, pues es la función recíproca, es decir, 1 entre la tangente de x, o lo que es lo mismo, la cotangente de x. Entonces, conociendo esta información, nosotros podemos reescribir la función como x por 1 entre tangente de x, o lo que es lo mismo, x entre tangente de x. Como ven, hemos simplificado la función a derivar. De todas maneras, sigue siendo un cociente y, por lo tanto, como ya lo sabíamos desde el principio, tenemos que aplicar la regla del cociente. A la función del numerador la vamos a llamar f de x y a la del denominador g de x. Y decimos que la derivada del cociente de dos funciones es igual a la primera derivada por la segunda sin derivar, es decir, la primera derivada es la función que se encuentra en el numerador y la segunda la que se encuentra en el denominador, menos la primera función sin derivar por la segunda derivada entre la segunda función sin derivar al cuadrado. Eso es lo que conocemos como la regla del cociente. Para resolver el ejercicio vamos a aplicarla. El primer paso es hallar las derivadas de las funciones f de x y g de x. Vamos a empezar con f de x, que es igual a x, es la derivada más fácil de todas, ya sabemos que es igual a 1. f' de x es igual a 1. Y luego la derivada de g de x, que es tangente de x, es una función trigonométrica que se utiliza en muchísimos ejercicios y, por lo tanto, es de estas funciones que se recomienda que se sepan de memoria la derivada. La tangente de x es especial porque su derivada se puede escribir de tres maneras diferentes: 1 partido coseno al cuadrado de x, o secante al cuadrado de x, o 1 más tangente al cuadrado de x. En este caso vamos a utilizar como su derivada 1 partido coseno de x. Para cada ejercicio es bueno que ustedes analicen cuál de las tres opciones es la indicada para que se puedan realizar operaciones más fácil con ellas o simplificaciones. Bueno, pues una vez ya hemos hallado las derivadas de las funciones f de x y g de x, el siguiente paso va a ser sustituir en la fórmula de la regla del cociente. Así que tenemos que la derivada de la función x entre tangente de x es igual a 1 por tangente de x menos x por 1 entre coseno al cuadrado de x, todo esto sobre la tangente de x al cuadrado. Aquí ya tenemos la derivada de la función. Ahora vamos a ver si se puede seguir realizando alguna operación para simplificar el resultado. Entonces, lo que yo voy a hacer es separar esa resta que tenemos ahí. Por un lado, voy a operar 1 por tangente de x sobre tangente de x al cuadrado. Y por otro lado, x por 1 entre coseno al cuadrado de x sobre tangente de x al cuadrado. Entonces, ¿qué es lo que me queda? Por un lado, tangente de x sobre tangente de x al cuadrado. Este 1 ha desaparecido simplemente porque lo he multiplicado. 1 por tangente de x pues es igual a tangente de x. Aquí podemos simplificar lo que me quedaría 1 entre tangente de x. Y en ese segundo, sumando, aunque lo vean un poco raro, lo que he hecho es muy fácil, simplemente lo he adaptado para poder simplificar los cosenos al cuadrado que ustedes ven ahí. ¿Qué es lo que he hecho? He escrito ese tangente de x al cuadrado como seno al cuadrado de x entre coseno al cuadrado de x. Recuerden que la tangente es seno entre coseno, pues si está elevada al cuadrado, pues será seno al cuadrado entre coseno al cuadrado. Lo he hecho de esa manera precisamente para poder eliminar ese coseno al cuadrado que teníamos en el numerador y que pasa al denominador.
y dejar entonces menos x entre seno al cuadrado. Bien, aquí podríamos dejar el ejercicio y está bien. Sin embargo, podemos seguir simplificando. 1 partido tangente de x es lo que se conoce como cotangente de x. Seno entre coseno es tangente, coseno entre seno es la cotangente. No se les olvide que tenemos que aplicar todos los conocimientos que tengamos sobre trigonometría. Y por otro lado, este menos x partido seno al cuadrado de x lo podemos escribir como menos x por cosecante al cuadrado de x. ¿Por qué? Bueno, pues esta x, ya sabemos, lógicamente esta x es esta que está aquí, y lo único que tenemos que recordar es que 1 entre seno de x es igual a cosecante de x, es lo mismo. Como la tenemos elevada al cuadrado, pues aquí también se eleva al cuadrado, y es por eso que podemos escribir el resultado de esta manera. Esta sería la derivada del ejercicio. Have you ever felt? Are you listening? Damn. Yeah. Yeah.